Lo que ahora ya estamos acabando, solo nos falta una pequeña cosita, que es, ahora ya sabemos cuándo la pelota hemos conseguido darle, cuándo no hemos conseguido darle, sabemos cuándo tenemos que darle puntos a uno o a otro, lo que tenemos que hacer es llevar la cuenta de los puntos de cada uno y ponerlos en pantalla. Es ya lo último que falta. Entonces, para hacer esto hay varias maneras de hacerlo, pero lo que voy a hacer va a ser explicaros un nuevo tipo de GameObject, que es muy sencillo y es bastante práctico, que es el GameObject de tipo texto. Para poder llevar la cuenta de las puntuaciones, necesitamos una variable para llevar los puntos del jugador y otra variable para llevar los puntos del enemigo. Estas dos variables vamos a hacer que sean privadas porque no necesitamos accederlas desde fuera, siempre van a empezar siendo 0, vamos a empezar el partido siempre con 0 puntos para cada uno, y en función de los resultados le iremos sumando puntos a uno u a otro. Es decir, vamos a necesitar una variable, que vamos a hacerla privada, private var player points. Y en este caso, como los puntos son números enteros, no vamos a asignar puntos decimales, vamos a crear esta variable y la vamos a definir de tipo int. Y por defecto va a tener un valor de 0. Y de la misma manera vamos a hacer otra variable enemy points, que va a ser igual a 0 por defecto. Ahora la cuestión es sencilla. Cuando arranquemos el juego, pondremos la puntuación es igual a 0. Y a medida que vayamos marcando puntos, actualizaremos esta puntuación. De momento no vamos a hacer nada de interfaz. Lo vamos a hacer mediante una función que es interna de Unity y sirve para mostrarnos información. Podríamos crear una sencilla interfaz para este juego. Esto sería relativamente sencillo. Podríamos utilizar GameObject create 3D text y esto nos crearía un texto 3D que podríamos utilizar para almacenar los puntos. Pero en este caso vamos a hacer algo más sencillo todavía, que es utilizar la función debug.log. Esta función es una función interna de Unity que sirve para mostrarnos información y es una función que es muy útil. Muy útil no para el juego acabado, sino para nuestro control interno de lo que está pasando. Muchas veces utilizaréis debug.log para mandaros mensajes, para saber lo que vale una variable o para saber si se está ejecutando una parte de código o no. En este caso vamos a utilizar debug.log simplemente para informar de la puntuación actual. Debug.log, como veréis, puede contener un texto. Por ejemplo, vamos a decir player, dos puntos, y a continuación aquí querremos poner la puntuación del jugador. Aquí lo que vamos a hacer es sumar. Si sumamos aquí y a continuación ponemos player points, automáticamente la función debug.log lo que hace es convertir player points, que es un entero, convertirlo a texto y añadirlo a esta información que nos va a mostrar. Y entonces a continuación le podemos sumar tantas partes como queramos, le podemos sumar otro texto y aquí diremos enemy, dos puntos, y a continuación pondremos los puntos que tiene el enemigo, enemy points. Veréis que si yo ahora cojo esta línea, le doy a grabar y la ejecuto, veréis que el resultado es que aquí abajo, en la línea de comandos, nos va a poner la puntuación inicial. Player 0, enemy 0. Ya veis que ahora, a pesar de que no me están metiendo un montón de puntos porque no me muevo, la puntuación no está variando. Por tanto, lo que vamos a hacer es copiar esta sentencia, copiar este debug.log y la vamos a actualizar en el momento en que falla el enemigo o fallamos nosotros. Por ejemplo, cuando falla el enemigo, lo que vamos a hacer es asignarnos un punto, es decir, player points, le tendremos que sumar 1. Esto, como ya hemos visto, lo podríamos escribir así.
Pero de la misma manera que esta sentencia es una versión resumida de player points es igual a player points más 1, como sumar 1 a una variable es algo que se utiliza muchísimo, hay una manera todavía más reducida de escribir esto, que es player points más más. Más es una función incremental que lo que hace es exactamente lo mismo que sumar 1. Player points más más quiere decir que sumamos a la puntuación del jugador un punto. Y a continuación actualizaremos la puntuación, es decir, copiaremos este debug.log, control C, y lo pondremos aquí. Y lo mismo cuando fallemos nosotros. Cuando fallemos nosotros, le daremos un punto al jugador enemigo. Enemy points, más más. Y, de la misma manera, actualizaremos las puntuaciones. Grabamos y aquí abajo lo que haremos será pulsar play. Y ya veréis que ahora si fallo, por ejemplo, el enemigo adquiere un punto. Y si falla el enemigo, ahora no conseguiré que falle, si falla el enemigo, nos tendría que sumar un punto a nosotros. Vamos a ver si conseguimos que falle. Ya sabéis que yo ahora, por ejemplo, podría hacer trampa, podría seleccionar al enemigo y bajarle la velocidad. Pero no es necesario. Ahora hemos conseguido marcarle un punto y ya veis que se lo suma correctamente. Como os decía, podríamos hacer que la puntuación, en lugar de mostrarse aquí, se muestre en pantalla. Esto es necesario cuando queramos publicar este juego, porque si no, no vamos a saber la puntuación. Os voy a indicar cómo se podría hacer esto. Veréis que es bastante sencillo. Vamos a utilizar un GameObject nuevo, que es un GameObject de tipo 3D Text. El GameObject 3D Text realmente, a pesar de lo que su nombre indica, no es un texto en 3D, sino que es un texto en 2 dimensiones, pero que se actualiza automáticamente y lo podemos mover y rotar por la escena. Vamos a hacerlo más pequeño, este texto 3D, vamos a hacerlo de un tamaño 0,2, 0,3 por 0,3 por 0,3. Y le vamos a cambiar el contenido de este texto. Le vamos a decir player y aquí le pondremos player 0, pero luego le cambiaremos esta puntuación. Y de la misma manera vamos a duplicar este texto, control D, y lo pondremos aquí. Y aquí pondremos el texto enemy y enemy por defecto va a tener una puntuación de 0. Ahora ya tenemos este texto en pantalla. Y la ventaja que tiene esto es que yo cuando publique el juego tendríamos estos textos y el jugador los vería, mientras que el debug.log no lo vamos a ver. Pero, naturalmente, lo que tenemos que hacer ahora es actualizar estos textos. Para ello, lo que vamos a hacer, en primer lugar, vamos a necesitar, en primer lugar, cambiarlo el nombre a estos objetos para saber qué son. Player score y enemy score. En segundo lugar, tendremos que acceder a estos objetos. Por tanto, en la función de control vamos a crear dos nuevas variables. Var player score, que va a ser un GameObject, y otra variable enemy score, que de nuevo va a ser un GameObject. Y ya sabéis que una vez hemos declarado estas variables, hay que irse a Game Control y decirle quién son estos dos objetos. Player Score y este, que no hemos cambiado el nombre, Enemy Score. Selecciono Game Control y le digo quién es esta variable, si no el script va a dar un error. Y ahora, por último, necesito acceder a el texto de este player score. Veis que esto tiene un componente de tipo text mesh y esta componente tiene una variable de tipo text.
Por tanto, voy a necesitar acceder a EnemyScore, dentro de EnemyScore al componente TextMesh y dentro del componente TextMesh a la variable texto. Fijaos que la nomenclatura va a ser exactamente igual. Fijaos bien. Para poder actualizar estas variables, lo que haremos será lo siguiente. En lugar de debug.log, esto lo voy a comentar, lo que vamos a hacer es player score punto, una función nueva que se llama getComponent. Esta función nos permitirá acceder a cualquier componente de un objeto y entre paréntesis le diremos qué tipo de componente queremos acceder. En este caso, TextMesh. Queremos acceder al componente TextMesh de nuestro objeto PlayerScore y dentro de TextMesh queremos cambiar la variable text. Y aquí le diremos que text es igual a esto que teníamos aquí abajo, player más player points. Y de la misma manera vamos a hacer exactamente lo mismo pero para el enemigo. EnemyScore, getComponent TextMesh y el texto va a ser enemy más enemy points. Ahora, cuando el enemigo pierda un punto, lo que haremos será actualizar la puntuación del player. Sumamos un punto al jugador y actualizamos el score correspondiente. Y cuando el enemigo gane un punto, es decir, cuando nosotros fallemos, enemy points le sumaremos un punto, actualizaremos este texto y con eso el enemigo mostrará un punto más. Vamos a ver si todo esto ha funcionado. Pulsamos play y ahora por defecto pone puntuación 0 para cada uno. Vamos a ver si le marcamos un punto al enemigo y en el momento de marcar tendríamos que conseguir un punto más nosotros, tendría que aparecer aquí. Efectivamente, ahora el jugador tiene un punto más y si por el contrario yo fallo, el enemigo tiene un punto más, 2, etc. Y de esta manera ya tendríamos las puntuaciones mostrándose en pantalla. Prácticamente con esto hemos acabado de crear el juego. Ahora ya tenemos las puntuaciones, todo funciona bien y tenemos las reglas del juego, el control de la inteligencia artificial y el control de las puntuaciones. Bueno, ¿ha sido tan difícil o no ha sido tan difícil? Bueno, no se ha ido nadie, lo cual os agradezco, lo cual quiere decir que vamos más o menos bien, ¿vale? Ahora mismo no hay límite de puntos. A ver, aquí entraríamos en toda una serie de disquisiciones. Claro, aquí podríamos hacer, a partir de aquí se puede hacer muchísimas cosas, no me des ideas que te las pongo de deberes. Se puede hacer que cuando lleguemos a 10 puntos nos diga prueba superada, por ejemplo, o que también hay una cosa divertida que se puede hacer, y es bastante sencilla, si queréis lo podemos hacer ahora, y le da bastante más gracia al asunto, y es que a medida que se vaya haciendo el juego, a medida que vayamos metiendo más puntos, la pelota vaya yendo más deprisa, y entonces eso le va metiendo más gracia al asunto, ¿vale? No, si le quieres poner un límite de puntos, tendrías que declarar una variable puntuación máxima y decir si la puntuación máxima pasa de aquí, pues no pasa, por ejemplo. Depende un poco lo que quieras hacer. No he entrado en detalles, pero los valores de int y los valores de float son valores que pueden llegar a ser gigantescos. Son números flotantes, son números de 32 bits de precisión, con lo cual el int pues es un 10, un 1 seguido de tropocientos ceros y el float todavía más, porque el coma flotante puede dar desde valores muy grandes a valores muy pequeñitos con muchos ceros y después un número, ¿vale? No os preocupéis mucho por el tema de los límites porque están fuera de las tablas, ¿vale? Lo que pasa que aquí, bueno, aquí sí que hay cosas que podríamos tener en cuenta, pues si jugamos durante muchas horas y muchos días, pues la puntuación se nos va a salir de la pantalla, ¿vale? Pero
no creo que estéis tanto rato jugando a este juego, ¿vale? De todas maneras, dejadme que os diga una cosa, y esto ya es un poco batallita del abuelo. Los primeros videojuegos, los primeros quiero decir, videojuegos de arcade, por ejemplo el Donkey Kong, por ejemplo, o el Pac-Man, tenían, como eran juegos muy sencillos, que tenían unos valores de puntuaciones y de niveles limitados, esos juegos no tienen final. Se supone que se han programado para que no tengan final, igual que este. Pero llega un momento en que el juego comete un fallo. En el Pac-Man, por ejemplo, hay una pantalla de la muerte, que ya el juego se bloquea. ¿El 365? Sí. Y el Donkey Kong también. El Donkey Kong hay una pantalla en la cual no se congela, pero él va calculando el tiempo que tiene el jugador y te da tan poco tiempo, a veces hay una pantalla que te da solo 4 segundos o 10 segundos, entonces es imposible pasarla y el jugador se muere. O sea, que esto no es una cosa trivial, son cosas que pasan. Y de hecho los juegos deben diseñarse, digamos, teniendo en cuenta que no pase eso. Pero hasta Miyamoto se le escapa un borrón, ¿eh? También hay que decir que esos juegos nadie pensó en el momento de hacerlos que la gente los jugara tantos como para llegar a esos límites de puntuación. Pero luego hay zumbados que se pasan días y días y días jugando hasta que encuentran el límite. No daban para tanto en aquella época los beta testers. Ok, pues bueno, hemos acabado un poco más pronto de lo que me pensaba. La verdad es que pensaba que sería más difícil, pero no sé si queréis que siga por este camino y hagamos más cosas de programación. Si queréis, sería relativamente fácil hacer esto que os he dicho, que a medida que el juego vaya avanzando vaya siendo más difícil y se vaya moviendo más rápido. Y así pues un poco practicamos, ¿vale?